ocurrido con el rey Aquis. Y la historia, ¿por qué escoge también Cristo Jesús este salmo? Y lo hace relación. Es porque el Hitit tiene que ver también con el vino, tiene que ver también con el agar. Así que, bueno, estas cosas quería mencionarles para que usted y yo podamos hacer de este salmo no solamente la lectura de este día, sino el resultado de nuestro Hitit de todo este mes, de Agar. Y vamos a empezar en oración y tomar este tiempo de la lectura que nosotros tenemos normalmente. Has establecido, Señor, la alabanza y nuestra alabanza eterna, como cuando se sentaba triunfal, siga diciendo ven, Señor Jesús, porque cuando en unidad le podamos decir ven, Señor Jesús, no solo vendrás, Padre, para ya consumar la obra eterna, sino que sobre todo vendrás, Señor, con tu visitación, vendrás, Señor, a levantarnos, vendrás a edificarnos, vendrás a decir que tu día, que tu tiempo ha llegado y que estamos próximos de la Pascua, pero que, Señor, repercute en nuestro corazón lo glorioso que eres tú, la fuente que eres tú y lo que eres para nuestras vidas, el más glorioso, el que fuiste ungido con ese óleo de alegría eterna, el que el Espíritu de Dios nos entregaste para que también nosotros podamos edificar una obra santa y que, Señor, todo lo que sale de nuestro corazón en medio de estas presiones de este tiempo, pues, Padre, siempre sea un vino nuevo y no un vinagre, Padre, como el que te ofrecieron, porque lo único que pudo haber en ese utensilio, lo que alcanzaron, Señor, los utensilios fue un vinagre viejo, un vinagre lamentable, pero, Señor, en cambio, lo que tú tenías sed, incluso en los últimos momentos, es de ese vino nuevo. Y por eso, Padre, yo bendigo a esos pámpanos, bendigo, Señor, lo que tú estás haciendo permanecer, y lo que tú estás haciendo para permanecer, para que las oraciones de tus hijos sean esa contestación. Porque, Padre, ¿cuándo no contestarás? Si tú eres la vida verdadera y nosotros los pámpanos, ¿y cómo no vas a querer que haya mucho fruto? Y, Señor, nuestro fruto no sean nuestros deseos, sino el fruto sea la justicia santa, Padre, de poder, así como nos alegraste nuestras vidas, quitaste nuestras enfermedades, te llevaste nuestros lamentos, así, Señor, alegrarte con quienes son tu alegría en los cielos, con aquellos que llevan una unción, y alegrarte, Padre, porque la alegría es que podamos devolver óleo santo y podamos, Señor, hacerlo extensivo a cada uno de tus hijos y de tus hijos, Señor, de esa boca, hacerle la fortaleza, hacerle ese Shabbat, Padre, para devolverte también la alegría con la que tú cambiaste la muerte en vida, con la que tú cambiaste, Señor, nuestros lamentos en danza y con la que hoy, Señor, danzamos y bailamos, Padre, pero ceñidos de ti, porque, Señor, el fluir de tu espíritu, ese, Señor, no se ha detenido, sino el fluir de tu espíritu se extienda al norte, al sur, al este, al oeste, porque se ha levantado nuestra cabeza, porque va delante de nosotros, Señor, su reino y su justicia, y porque en el nombre de Cristo Jesús, hoy es un día, el día de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidas. Eh, Espero que podamos tener un audio de retorno. Si es que es así, muchas gracias para que si alguna apreciación, alguna pregunta, ustedes la que tengan, pues podamos desarrollarla como normalmente lo hacemos, porque esa es nuestra congregación, Casa del Dabar. Y claro, explicarles o comentarles un poquito, como les habíamos comentado en el chat, eh, disculpas. El día de ayer estábamos tratando de solucionar el problema del auto, que eso ya vimos la manera de hacerlo, pero lo que sí no pudimos, no pudimos desarrollar es el hecho de que en la noche pues ya se puso inquieto el Gabriel, ya se puso inquieto, no podía dormir y le pasamos a nuestra cama y claro, ya estaba con secreción nasal, inquieto, sin poder respirar para dormir. Y eso sí, por eso no pudimos avisarles con antelación, porque creímos superado el problema del carro. Y claro, con la secreción
el Manuel estaba pasando un resfriado porque gracias a Dios no ni temperatura ni otros síntomas, sino la congestión. Y lo mismo ocurrió con, con Gabriel. Así que en la noche, eso nos ocurrió en la noche. ¿Para qué incomodar? Sí, ¿para qué incomodar la noche cuando lo pudimos hacer ahora en la mañana? Así que la gratitud siempre, la bendición a todos y cada uno de nosotros, porque eso es lo que tenemos en la casa del hogar. No algo que improvisamos, ¿no? Sino algo que sale de nuestro corazón. Y lo que sale del corazón, la familia Bermúdez, de Juan, de Carlos, la familia de Verónica, pues eso es lo que nos hace ser quienes somos, eh, para mirar no nuestras fallas o no nuestras apariencias, sino justamente para que siga fluyendo ese espíritu, ese gozo. Así que gracias por su comprensión, eso es lo que pasó, por eso esto fue así el cambio tan radical, el esfuerzo que todos han puesto, la bendición de los que están en la casa del Dabar, de que esa es nuestra casa, esa es la extensión del reino, el lugar que Dios nos ha dado, la bendición de los que estamos en cada uno de nuestros lugares, porque hacemos unidad y la bendición de que esa unidad, pues la tenemos en espíritu y en verdad justamente hacia lugares distantes y hacia todas las personas que van edificando la casa de Dios, pero la verdadera, esa casa que no se edifica con las cosas que son aparentes, sino que sale, que hace brotar lo que hoy, y nuevamente bendiciones, porque eso unge, eso bendice nuestras vidas y eso sigue extendiéndose. Vamos, si es que tenemos retorno, si no, vamos a empezar. Mire, hoy es un día importante y yo creo que para, como cada cosa en la palabra puede transformar la vida de todos nosotros. Y eso es lo que hemos estado tocando. Vamos por favor al libro de Juan, al capítulo 16. Si podemos transformar esta parte. Juan 16, desde el 25. Es la continuación del mensaje, pero tenemos que profundizar el mensaje eh, para, para mirar toda la afectación que tiene. Y como les digo, son cosas que pueden, que la palabra de Dios revoluciona el pensamiento, revoluciona la vida. Y si podemos revolucionarla en nosotros, pues entendiendo la magnitud o mirando la pequeñez de las cosas que miramos, pues eso nos va a ayudar a escribir. Podríamos describir, imagínense con algo como lo que estamos viendo desde el viernes, podríamos describir, tratados de hacernos famosísimos, tratados de psicología, revolucionar la ciencia, pero más importante, volver al sentido original, volver a quienes somos, volver a la edificación correcta. Espero que se esté escuchando bien. Si hay, por favor, una pregunta en un inconveniente técnico, igual para poderlo solucionar. Juan capítulo 16, desde el verso 25 dice: estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre, hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: he aquí que ahora hablas claramente y no utilizas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. Mirad, la hora viene y ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo,
porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, eh, el asunto importante es que aquí nosotros encontramos algo que Jesús está expresándolo y acentuándolo reiteradamente. Es decir, es muy importante para Dios. Y si es importante para Dios, pues nosotros tenemos que ver qué tan importante ha sido para nuestras vidas. Y lo importante para Dios es que Él mismo reconoce que está hablando en sentido figurado. Es decir, mire, eh, ¿qué es el hablar en sentido figurado? Entonces, aquí vemos una nueva o una manera común de hablar de Dios, pero que no es tan nueva para nosotros, no es tan común para nosotros. Y esto se llama el sentido figurado. Entonces, ¿cuál es el sentido figurado? Usted me va a decir, usted me puede decir, el sentido figurado es el de las parábolas. Claro, las parábolas, los mashal, pues era una forma de Dios hablar ante las personas. Entonces, las parábolas, todo Dios hablaba, en Cristo Jesús hablaba en parábolas, pero resulta ser que no todo hablaba en parábolas, sino Dios hablaba también en sentido figurado. Así que la primera cosa, no, yo no he oído, yo en las clases de teología, en libros, un montón de libros, yo no he visto el desarrollo, no he visto que se haya desarrollado el lenguaje figurado de Cristo Jesús, porque todo le meten en dónde, todo le meten en las parábolas. Entonces Dios hablaba, decía las cosas a sus discípulos, le explicaba, y lo demás que no explicaba y lo demás que no se entendía, todo era parábolas. Y resulta ser que no, que todo, que detrás de las parábolas hay un sentido del por qué hablar en parábolas, pero también detrás de las parábolas hay un sentido figurado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nosotros, y si está hablando Jesús en sentido figurado, y si está hablando en parábolas, nosotros, ¿qué es lo que nos pesa? ¿Las parábolas o nos pesa la verdad? Y si nos pesa la verdad, detrás de la verdad, ¿qué tanto nosotros vivimos en un sentido figurado? ¿Qué tanto lo que nosotros comprendemos es un sentido figurado de las cosas? ¿Y cuándo se esclarece este sentido figurado? Entonces, van de la mano las parábolas y van de la mano también este sentido figurado, porque el sentido figurado le muestra las parábolas. ¿Y qué es una parábola? Hemos preguntado muchas veces. Todo el mundo piensa, ¿qué es la parábola? La parábola es el hablar Dios en sentido, el hablar de Cristo Jesús en sentido figurado. Y la respuesta es no, porque el momento que nosotros no comprendemos una parábola, vivimos una parábola. ¿Y qué es vivir una parábola? Vivir una parábola es vivir en un reino equivocado o vivir simplemente en un reino que no es el correcto. Entonces, toda parábola habla de dos reinos y habla de quien está en el medio de esos dos reinos. Es decir, si yo vivo una parábola, si yo no entiendo una parábola, si a mí no me explican una parábola, si yo entiendo a mi manera la parábola, si yo no entiendo lo que realmente la parábola me está diciendo, yo estoy viviendo, yo estoy aprendiendo, yo estoy caminando en un mundo de parábolas. Entonces, el momento que yo vivo en un mundo de parábolas, ¿cómo puedo vivir el reino de Dios y su justicia? Entonces, el reino de Dios y su justicia no son parábolas. Entonces, el reino de Dios y su justicia tampoco es un lenguaje figurado. Así que cuando usted le pregunte, o yo le pregunto, o usted mismo se haga la pregunta, ¿qué es una parábola? Pues la manera, como dicen, la manera sencilla de enseñar. No, es la manera figurada, ¿no? Es la manera comparativa, porque Dios utiliza parábolas, un lenguaje sencillo para explicar una verdad grande. Imagínese
nosotros reducirle a un sentido figurado cuando está hablando de un reino. Entonces, si nosotros, a través de las parábolas, nosotros seguimos viviendo en ese reino de parábolas, pues en ese reino, pues nosotros no vamos a entrar, no vamos a vivir el verdadero reino, que no tiene que ver nada ni con las parábolas ni con el sentido figurado. Así que esto es importante para nosotros entenderlo. Entonces, ¿cuál es el sentido figurado del que está hablando, del que está mencionando Cristo Jesús? ¿Listo? Entonces, aquí podemos hacer una pausa. Si alguien tiene una pregunta, vamos a hacerlo como lo hacemos en la casa del Dabar, con una pregunta o lo hacemos con una afirmación. Y una afirmación siempre va a ser una oración. ¿Alguna pregunta? Bueno, eh, vamos a orar, por favor. Padre, bendito a Cristo Jesús, que nos muestra, si ya lo sabíamos, pues de oídas, pues ahora lo sepamos en verdad, que el lenguaje figurado que tú utilizaste fue en el nombre de Cristo Jesús para llevarnos siempre a lo que es claro. Por eso, Padre, nuestra claridad sea nuestra confianza, porque todo lo que vivamos figuradamente, todo lo que vivamos, Señor, en nuestras vidas, pues venga el Dios y su justicia para darnos, Señor, la oportunidad de dar claridad, de dar luz, de dar verdad a lo figurado y dar el verdadero reino de Dios y su justicia a lo que es una parábola. En el nombre de Cristo Jesús, porque fuimos llamados como hijos y porque nuestra petición del reino de Dios y su justicia es para que, Señor, la confianza, la fe, la esperanza sea nuestra claridad y eso nos muestre quiénes somos nosotros, quién tú hiciste de nosotros, no solamente delante de ti para confesar al Hijo, para decir con nuestra boca lo que hay en nuestro corazón, sino para caminar también el reino de Dios y justicia en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahora, el siguiente punto importante es que el lenguaje figurado, ¿quién lo utiliza? El lenguaje figurado lo utiliza Cristo. Y para referirse a que, eso es lo que comentábamos. Juan 16, 21. Ahí se refiere, ahí hay un lenguaje figurado. Dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido. ¿Sí? Entonces, ahí hay un lenguaje figurado, porque toda la historia nos está remontando a que primero les explicó, primero les dio, y primero les manifestó, les dijo lo que quería decirles en lenguaje figurado. Entonces, ¿por qué? Porque lo que quería mostrarles, lo que estamos viendo es que quería mostrarles cuándo lo que pertenecía al lenguaje figurado y lo que pertenecía a la verdad. Entonces, ya hablando más abajito de la verdad, dice, Jesús, ¿lenguaje figurado o qué tipo de lenguaje? Vamos al final de los versículos, dice Juan 16:32, mirad, la hora viene, ya ha llegado, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, y sin embargo yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Cuál es el lenguaje figurado? ¿Y cuál es el lenguaje claro? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo claro y qué es lo figurado? Empieza arriba explicándoles un sentido figurado y termina abajo mostrándoles también el sentido, el mismo sentido, el sentido claro y el sentido figurado. Entonces, los discípulos, cuando Cristo Jesús está hablando en sentido figurado, ¿qué es lo que ellos ven? Entonces, Cristo no les está hablando, no les está engañando. Cristo jamás engañó, Cristo jamás hizo comparaciones. Lo que vino a traer él es el camino, la verdad y la vida. Así que cuando les está hablando
en sentido figurado, es porque quiere mostrarles a ellos, o que quiere mostrar al mundo, quiere mostrarnos a nosotros la diferencia de lo que es figurado de lo que es verdadero. Entonces, ¿qué es lo figurado? Lo figurado viene a ser que una parte de la historia, ¿sí? Pero la parte de la historia, porque no, obviamente esa no es mentira, pero la parte de la historia, lo figurado, les lleva a comprender, les lleva a dividir entre lo figurado. Para lo figurado, ¿qué hay que hacer con lo figurado? Lo figurado hay que darle luz. Lo figurado, eso ¿qué dice? Lo figurado hay que concebirlo. Eso es lo que está diciendo. Lo figurado, ¿qué hay que hacer? Entonces, ahí viene la figura que muestra Cristo Jesús. Y dice, ¿cuál es la imagen de un niño? ¿Qué es lo figurado? En un embarazo, pues ni siquiera ahora con los ecos, usted no puede ver al niño, porque usted sigue viendo una figura del niño. Entonces, de lo figurado, todo eso, el figurado cambia la figura de la mujer, no se sabe cuál es la figura del niño. Y sin embargo, de lo figurado viene lo claro. Y cuando nace el niño, no importa la figura del niño, no importa que sea bonito, feo, de un color, de otro color, en cualquier condición. Simplemente viene una alegría, entonces viene lo claro. Así que, ¿qué es lo figurado? Lo figurado es algo, es una imagen, ¿sí? Que nos lleva a mirar lo que verdaderamente es claro. Pero esta imagen que no es clara, puede llevarnos también a una imagen distorsionada. Entonces, aquí nos está diciendo cuál es la imagen distorsionada de todo esto. Desde el principio les habla. En la mujer, ¿cuál es la imagen distorsionada? La imagen distorsionada en la mujer se llama aflicción. La imagen distorsionada, Juan capítulo 16, verso 33. ¿Cuál es, ¿Cuál es la imagen clara y cuál es la imagen distorsionada? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, el mundo, la imagen, el lenguaje figurado, le muestra también una realidad figurada y nos demuestra también un mundo figurado. Entonces, el mundo figurado, la realidad virtual, digamos así, y ahorita un paréntesis, ¿no? Porque cada vez es más fuerte la realidad virtual. Usted sabe que ya no hay el Facebook, ahora hay el metaverso. Entonces, el metaverso es un universo paralelo, es decir, es una realidad virtual vivida a través como el Facebook, pero vivida a través ya de programas de computación, en donde usted compra, vende y todo eso. Yo no sé mucho, yo ahí lo he escuchado, yo trato de entender, pero al final de cuentas es un mundo figurado. Pero resulta ser que usted y yo estamos viviendo, hemos vivido, no necesita la tecnología llegar a ese extremo, porque hemos estado viviendo en un mundo figurado. Así que, ¿quién le juega una mala pasada? ¿No? ¿El mundo o usted? ¿Quién le juega una mala pasada? ¿O Cristo, o Dios, o usted? Entonces, lo que le juega una mala pasada es usted. ¿Qué mundo está viviendo? ¿Qué mundo le gustaría vivir? ¿Le gustaría vivir en el mundo, escuche, en el mundo figurado, en el mundo figurativo de las cosas? Pues chévere, si a usted le gusta vivir en el mundo figurado, pues ¿qué va a tener en el mundo figurado? Por más que esté en el metaverso de los metaversos, por más que se meta en dónde se ha metido usted, en dónde le gustaría meterse, como superhéroe, no sé. Usted va a vivir en un mundo figurado. Y la característica del mundo figurado, ¿cuál es la característica del mundo figurado? Es la aflicción y la tribulación. Así que mi pregunta, como Casa del Dabar, como familia, como sus hijos, su propia vida, ¿qué está viviendo? ¿Está viviendo la realidad figurada o está viviendo el mundo, el lenguaje
o está viviendo la palabra viva, que aquí lo que estamos viendo es la palabra clara. Entonces, ¿cuál es la palabra clara? Aquí lo dice. Mire, ellos mismos lo contestan. Juan 16, 29, sus discípulos le dijeron, he aquí, ahora hablas claramente y no utilizas un lenguaje figurado. Entonces, ¿qué les está diciendo claramente? Uno, les está diciendo claramente que quién es él y quiénes son ellos. ¿Quién es él? Aquí le dice claramente. ¿Quién es él? Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Es decir, en los cielos pasó algo parecido. En los cielos se iba a fecundar. En los cielos iba a salir Cristo Jesús de los cielos. Y Cristo Jesús iba a nacer en el mundo. ¿Y en los cielos cómo estaban cuando Cristo Jesús iba a venir al mundo? ¿Cómo estaban? ¿Qué lenguaje utilizaban? ¿O en qué mundo vivían? Entonces, en el mundo de la aflicción, el mundo de la tribulación, imagínense en los cielos, se nos va a ir Cristo Jesús. Imagínense en los cielos, se va a llevar al Espíritu de Dios. Imagínense, nos vamos a quedar solitos. Y en los cielos, ¿qué pensaban? ¿Por qué? Porque va a dar a luz y porque va a venir al mundo. Y en los cielos, entonces, ¿cuál era el lenguaje? ¿Cuál era el mundo claro? ¿Qué era lo claro? Lo claro era la obra de Cristo, lo claro era los cielos, lo claro era quiénes son en los cielos y lo claro es qué es lo figurado en la tierra que iba a cambiar para que sea claro. Entonces, que en la tierra, ¿qué tenía que cambiar? ¿Qué estaba haciendo lo figurado? Resulta ser que lo figurado hasta ahora, hasta ese momento, eran unos figuretti. ¿Quiénes eran los figuretti? ¿Quiénes son los figuretti? Los figuretti son los discípulos, porque teniéndole a Cristo Jesús, siguen escuchando, siguen viendo y siguen viviendo el lenguaje figurado. Entonces, pero en los cielos, mire, en los cielos les dice 16:33, en los cielos, lo claro era, ¿qué era lo claro? ¿Nos vamos a quedar solos? No, el Hijo va a ir a la tierra. ¿Para qué va a ir a la tierra lo del Hijo? Uy, todos tristes. Se va a afligir, le van a afligir, no puede ser. Entonces, eso era ese mundo figurado, ese mundo de aflicciones, ese mundo, ellos, o en los cielos, ya se lo venció el momento que bajó a Satanás, pero ellos, por el contrario, hasta el Padre en el momento de la cruz y todo lo que estaba, ¿qué pasaba con el Padre? ¿Qué pasaba con Cristo? Dice, me dejaréis solo, pero Cristo mismo lo reconoce, dice, ¿va a estar solo? No, ¿con quién va a estar? Con el Padre. Entonces, el lenguaje figurado es que hay una apariencia de soledad, apariencia de tristeza. Pero ¿quién estaba en los cielos? En los cielos estaba el Padre. Entonces, y en la tierra, ¿quién estaba? ¿Con quién estaba Cristo? Con el Padre. Y nosotros, ¿a quién nos dejó? Al Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué nos afligimos o mejor dicho, ¿por qué estaban afligidos? ¿Por qué se afligían los discípulos? Así que ese, el, ese proceso de nacimiento de los cielos, ese proceso de nacimiento en la tierra, ese proceso figurativo en la tierra, en cambio tiene un proceso verdadero en los cielos, y ese proceso era de concepción, de concebir. Entonces, ese proceso vino desde el principio, y ese proceso es dado a través de este lenguaje figurado. Es decir, en los cielos también el Padre hablaba en lenguaje figurado. ¿Para quién hablaba en lenguaje figurado? ¿Para quién habla en lenguaje figurado? Por cierto, en los cielos se habla lenguaje figurado. Imagínese, imagínese se presenta Satanás a Dios.
¿Qué hace Dios? Le habla claramente en un lenguaje figurado. Ya, Natalie, gracias. Qué bueno, Natalie. En los cielos se presenta Satanás y todos sabemos que se presenta Satanás. Dios a Satanás le habla en lenguaje claro o en lenguaje figurado. Le habla en lenguaje figurado, porque ¿a quiénes habla claramente Cristo? Aquí le dice, lo claro, dice, yo salí del Padre. Entonces, yo hice este proceso de concepción. Entonces, ¿qué es lo claro? Lo claro es el Padre. ¿Qué más es lo claro? Lo claro es el Hijo. Entonces, ¿qué les? El lenguaje figurado, ¿para quién es? El lenguaje figurado es para los que necesitan saber si el Padre es Padre y necesitan ellos verse si son hijos o son figurativamente hijos. Entonces, el que es hijo sabe claramente, pero hay áreas en la vida de ese hijo, no me estoy refiriendo a Cristo, sino en el área de la vida de los hijos, porque desde que nacen, los hijos tienen áreas figuradas, áreas que necesitan un lenguaje figurado, pero necesitan áreas que le confirmen que es hijo. Entonces, ¿hijo de quién? ¿Hijo del figuretti discípulo o hijo del verdadero padre? Entonces, en su casa, ¿usted qué tendría que hablar? En la casa del Dabar, ¿nosotros qué hablamos? En la casa del Dabar, disculpe, nosotros hablamos en lenguaje figurado, pero nosotros hablamos en lenguaje para los hijos. Y en lenguaje figurado, ¿qué pasa con los que no son hijos? Tarde o temprano, los que no son hijos, pues sí, siguen siendo eso. Pero los que se dan cuenta lo que es ser hijo, en cambio, ellos actúan, viven y ya no viven lo figurativo de la casa del Dabar. O sea, figurativamente la casa del Dabar tendría que haber tenido todos los equipos en orden. Figurativamente tendría que estar el pastor, tendrían que estar todos los ministerios, tendría que estar una alabanza hermosa, unos instrumentos hermosos. Figura. Eh, ¿En dónde se le reconoce al hijo? ¿Cuándo se le reconoce al hijo? ¿Cuándo? Lo figurativo, lo figurado, ¿sí? Se mostró para que se muestre lo claro. Así que los problemas hacen simplemente que se muestre lo claro nada más. Entonces, ¿y eso significa que está bien o está mal? No, significa que tiene que seguir hablándose claramente. Y Dios nos habla claramente. Y lo más claro que Cristo es hijo, lo más claro, eso les está dando a los discípulos. Lo más claro les está dando. Dios es el Padre. Lo más claro, yo soy el Hijo. Lo más claro, mire, 16:27. El Padre os ama porque vosotros me habéis amado. ¿Qué le está diciendo? Si me aman a mí, ¿por qué les gusta el lenguaje figurado? ¿Y por qué no se aman ustedes? Entonces, y si se aman ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que concebir. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que separar ese mundo figurado de aflicción y de tribulación, porque resulta ser que yo no les mandé a tribulación, yo no les mandé a persecución, ni yo vine para eso, porque yo vine a vencer eso. Entonces, significa que no va a haber tribulación en usted, que no hay aflicción. No, eso me está diciendo Cristo. Le está diciendo que eso es figurado, me está diciendo eso es figurado, pero deja de vivirlo figurado, deja de vivirlo figurado, pídeme a mí, dice, ese día, cuando pase lo figurado, ¿qué va a pedir usted? Dice, en ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído y que yo salí. Yo salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pedir? Arriba le dice, 16:24. Lo que usted tiene que pedir es que su gozo sea completo. Porque cuando su gozo es completo, resulta ser que pide su gozo completo, vive su gozo completo, se muestra como hijo. Entonces, lo que está pidiendo es, siga completando, pues no es que se acabe el gozo. Es decir, lléname de gozo y se acabó el gozo.
Y Dios tiene más gozo y me da más gozo, y gocemos y bailemos y vivamos. No, no, no. Eso se llama aflicción. Aflicción. Eso es figurativo. Ese gozo es figurativo. Ese gozo es un lenguaje figurativo. Y si usted vive ese gozo figurativo, lo que está viviendo es una aflicción que se va a manifestar tarde o temprano. No, no le está pidiendo eso. Le está pidiendo, viva claramente, hable claramente, deje de buscar lo figurativo, sea nuevamente, no sea una imagen, mire las cosas en el mundo, no mire las imágenes del mundo, mire lo que es claro, y lo que es claro es su casa, lo que es claro es su oración, lo que es claro es su fruto, lo que es claro es lo que a Dios, lo que Dios está concibiendo en usted y lo que está concibiendo en Dios, en mí. Entonces, imagínese, eso viene desde el principio y por eso la historia humana, o mejor dicho, la historia de la humanidad cambió, pero si la historia de la humanidad no cambió, si la historia de la humanidad cambió, pero eso no me sirve para cambiar, preferible, cambio yo, porque el momento que cambio yo, cambia la historia de la humanidad. Entonces, la historia de la humanidad empezó con el lenguaje figurativo y el lenguaje verdadero. Así que, ¿en dónde está el lenguaje figurativo y verdadero? Eso es lo que vamos a ver. Vámonos al libro de Éxodo, porque aquí está hablando, volvemos, que cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde vino la aflicción? ¿De dónde vino? Pues vamos, como decíamos el viernes, vamos a ver y vamos a ver hacia dónde nos proyectamos en nuestra vida y en nuestra oración. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Igual. ¿Algún comentario? Igual. Esta parte la sellamos, esta parte la, eh, eh, la pedimos, esta parte la recibimos con oración. De acuerdo al versículo de 16 de Juan, esto hay que pedirlo y hay que recibirlo. Juan 16:24. ¿Le parece si hacemos eso? ¿Sí? Pues, ¿qué te vamos a pedir de lo que tú nos has dado? Pero bendito seas que cuando hablaste a nuestra vida claramente, cuando hablas, no tenemos que preguntarte si eres el profeta, si eres el máximo, el Dios de dioses o Señor de señores, sino que eres el Hijo del Padre, el Hijo del Hombre. Y por eso, bendito seas porque viniste a mostrarte claramente para que hoy nuestra petición sea que lo claro, nuestra petición sea que lo verdaderamente claro, que venció al mundo, que nos dejaste en nuestro espíritu, venza al mundo, venza a la aflicción, venza a nuestro lenguaje figurado, venza al mundo figurado como tú venciste, porque en nosotros eso se convierte en unción y la unción que recibimos nos devuelva a nosotros la posición de hijos, la posición que como hijos damos a nuestros hijos, la posición que como hijos damos a nuestra novia, la posición que como hijos damos a lo que pertenece a lo claro. Y lo claro, Señor, pertenece y vuelve a ti, pero lo figurado, Padre, pertenece a este mundo. Y Señor, nosotros no vinimos a dar aflicción a este mundo, sino nosotros vinimos a dar claridad. Y todos los que están afligiendo y todas las cosas que están afligiendo a mis hermanos, a mis hermanas, a mi propia vida, a nuestra vida, pues Padre, pues no las vinimos a recibir, sino las venimos a que en el nombre de Cristo Jesús reconozcan tu amor y que si están momentáneamente en nosotros, pues reciban eso, pero que si ya se ha completado nuestro gozo, esas sean las incompletas que se queden fuera, porque lo completo se completará hasta el día de la redención e incluso hasta, hasta cuando tú lo decidas. En el nombre de Cristo Jesús, lo recibimos, lo Amén. pedimos.
Amén. Qué Amén. bueno, ya escuché por ahí un amén. Lo pedimos, pues lo recibimos. Y si lo recibimos, ¿qué va a dar usted? Pues Claridad. Lo claro. pues lo que tiene, exactamente. Amén. Así que vámonos al libro de Génesis, porque del libro de Génesis ahí tenemos el problema. Lo completo. Entonces, gracias. No puede dar lo incompleto. Entonces, si da lo incompleto, mejor eso resuélvalo usted, pero no se dé a usted mismo, no reciba lo incompleto. Eso quiere decir que al mundo le va a decir, no quiero aflicciones, no, ¿sabe? Se acabaron las aflicciones, no. Eso no quiere decir en ninguna parte. Se llora, se ríe, se hace duelo, lo que sea, pasan cosas en el mundo, lo que sea, lo que usted quiere. Pero usted tiene un óleo diferente. No tiene un óleo de cristiano afligido, sino tiene el óleo de un ungido que unge como le ungieron. Que glorifica a quien le glorificó, que completa lo que está completando Dios. Y hoy estamos en el mes, lea nuevamente el Salmo 8, el mes de Adar, el mes de ver justamente lo que Cristo Jesús le estaba mostrando. Génesis capítulo 3. Génesis 3:16. Génesis 3:16. A la mujer dijo, Génesis 3:15 mejor. Génesis 3:15. Usted conoce el resto, por eso, pero quiero hacer énfasis justamente en estas dos partes. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Le dice a la serpiente. ¿Claramente o figurativamente? Pues ya lo sabemos. ¿Cómo le va a hablar a la serpiente? Pero a la mujer, entonces ahora sí vamos con la mujer, porque por ahí Dios empieza a hablar claramente a la mujer. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Le habla claramente, le habla, le habla figurativamente. Figurativamente, Marquito. Le habla claramente. Ahí está, ¿dónde? O sea, Cristo Jesús, ¿a quién está hablando? A usted, claramente o figurativamente. Entonces, si le habla claramente, ¿por qué a la Eva le va a hablar figurativamente? A ella le habla claro, pero a la serpiente figurativamente. Exacto, pero a la mujer le habla claramente. Y entonces yo le pregunto, la mujer, ¿de quién se traga el cuento? Claramente, le está hablando de los hijos. Y si le está hablando de los hijos, le está hablando de ella como mujer. Entonces, le está hablando clarito. Pero ahí, el problema es el lenguaje figurativo. Y el lenguaje figurativo, ¿por qué la mujer no tiene un lenguaje claro? ¿Por qué por qué Eva no recibe un lenguaje claro ahí? ¿Por qué? Génesis 3:15. Porque ella lo toma como lenguaje figurativo. Génesis 3:15. Porque en lugar de haber una enemistad, parece que hay una amistad. A la mujer, a la serpiente le dice, pondré enemistad. Entonces, la mujer, ¿qué tiene que poner? Enemistad. ¿A qué tiene que poner enemistad? Tiene que poner enemistad a lo figurativo. Tiene que poner enemistad al figuretti. Por eso Satanás siempre es el figuretti. ¿Sí o no? En donde quiera, ahí está figurando.
En donde quiera, Él quiere figurar. En el templo, cuando se presentó a Cristo, ahí quiere figurar. En la palabra, ahí quiere figurar. En todas partes, ahí quiere figurar. Pero ese Satanás es el mundo paralelo, es el mundo es el mundo figurativo, es la realidad virtual, que gracias a Satanás nosotros podemos mirar claramente quiénes somos. Entonces, ¿quién es Eva? ¿Eva es hija o no es hija? Eva, ¿tiene padre o no tiene padre? Sí. Eva, ¿tiene cabeza o no tiene cabeza? Eva, ¿tiene Ishi o no tiene Ishi? Eva, ¿tiene proverbio o tiene verdadero reino? Eva, ¿tiene dominio o tiene reino? Entonces, claramente, el momento que ella no sabe quién es, ese momento, ¿qué pasa? Ese momento viene lo figurativo cuando no sabe lo quién es. Entonces, cuando era, pongamos ahora, cada momento que le viene la aflicción, ¿cuándo le viene la aflicción? Erika nos estaba ayudando, gracias. ¿Cuándo les viene la aflicción a las mujeres? ¿Cuándo les vienen sus impurezas? ¿Cuándo les vienen sus mundos figurativos? ¿Cuándo les vienen sus dolores? ¿Cuándo les vienen sus tribulaciones? ¿Cuándo? Me gustó. Cada mes. ¿Perdón? Cada mes que nos viene la... Exacto. Pero cada vez que les viene ese mundo figurativo de las cosas, ¿qué es lo claro? Lo claro es que son mujeres, lo claro es que son hijas, lo claro es que son purificadoras, lo claro es que tienen un reino, lo claro es que tienen un espíritu, lo claro es que no están solas, lo claro es que nadie les comprende, no, eso es lo claro, pero resulta ser que todo lo figurativo, eso no solo se lleva cada mes, sino eso lo llevan para, como dicen, hormonalmente para todas las áreas de su vida. ¿Qué le parece? Entonces, Dios desde el principio le habló claramente, y a quien le habló claramente fue a la mujer, y a la mujer no le acusó, y a la mujer no le condenó, y a la mujer no le enterró, y a la mujer no le enemistó, y a la mujer no le afligió, y a la mujer no le puso tribulación, y a la mujer no le hizo nada de lo que nosotros pensamos. Pero ¿a quién le estaba haciendo de todo eso? ¿A quién? ¿Cómo se llama esa mujer? ¿Cómo se llama esa mujer que está detrás de la que nosotros pensábamos? Detrás de la afligida, detrás de la dolorienta, detrás de la persecución, de la perseguida. ¿Cómo se llama esa mujer que está detrás de todas esas cosas? ¿Cómo se llama? ¿Ya? Entonces, la mujer figurativa, la mujer figuretti, ¿cómo se llama? La mujer que no ha puesto enemistad con Satanás, la mujer que por el contrario no sabe quién es. ¿Cómo se llama esa mujer? Bueno, no importa. No importa cómo se llama. ¿A quién adora esa mujer? Entonces, ¿cómo se llama? Esa mujer que tiene dominio se llama reina del cielo. ¿Sí? O sea que la reina del cielo es una potestad. No, la reina del cielo es la que vive en el mundo figural. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, usted peleaba, usted odiaba, usted le sacaba patadas, usted batallaba en los cielos, usted cantaba, usted lucha contra la Virgen María y todo lo demás. ¿Qué tal? Pero la reina del cielo estaba nada más y nada menos que en su dominio, estaba en su marido, estaba en su mundo virtual. Entonces, si nosotros, yo le pregunto, ¿por qué es tan importante el lenguaje figurado? Este lenguaje figurado que nos da Cristo Jesús nos hace ver ese mundo paralelo que no nos permite vernos como hijos, pero que gracias a Dios, al no permitirnos vernos como hijos, nos hace ver con ese estar enemistado.
Estar enemistado con la aflicción, con ese estar enemistado. Estar enemistado. ¿Cómo estamos? Uy, sí. ¿Hacemos una pausa o continuamos? Hacemos una pausa con oración. Amén. Vea, mire, ¿por qué es tan importante? Porque ahora, mire, ahora hemos tenido un día soleado. Y nosotros estamos aproximándonos a él, al día de lo que se está fecundando. ¿Y qué se está fecundando? ¿Qué fecunda esta mujer? ¿Qué fecunda? ¿Qué fecundó esta mujer? Vea qué fecundó esta mujer. Dice, Génesis 4:1. Ay, vamos con el hombre. El hombre. Mundo. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de quién, has escuchado la voz de esta reinita de su propio cielo, de esta reinita de su propio dominio, de esta reinita de su propio Ishi, porque la que fabricó ese Ishi es ella misma. Por cuanto has escuchado a esta reinita de su propio padre, has escuchado a esta reinita de que de su propio dolor, de su propia tribulación. Entonces, la gran tribulación que va a venir a este mundo, ¿por dónde va a empezar? No es que ya va a empezar, ya empezó. La gran dispersión, ¿por dónde empezó? Ya empezó. Entonces, el gran mundo figurativo, ¿desde cuándo está? Desde que se creó el Internet, el Facebook y ahora el metaverso. No, desde el principio, desde Eva, es el mismo cuento viejo de antes. ¿Y cuándo va a parar? ¿Cuándo? Esta gran tribulación va a parar y para cuando se fecunde algo, cuando que en lugar de ver la fecundación, en lugar de ver la procreación, en lugar de ver la producción, en lugar de ver la reproducción, en lugar de ver la concepción, en lugar de ver la edificación de hijos e hijas, de dolor y de aflicción, nosotros nos veamos a nosotros y veamos qué está concibiendo Dios. Entonces yo bendigo que Dios está concibiendo una verdadera casa. Yo bendigo que Dios está construyendo una verdadera casa de oración. Yo bendigo que Dios está escuchando una verdadera oración. Yo bendigo que Dios nos está dando una verdadera oración, no una figurete oración. Yo bendigo que Dios nos está dando un verdadero espíritu. Yo bendigo que Dios nos está dando una verdadera alegría. Yo bendigo que Dios nos está librando de la tribulación. Yo bendigo que nos está dando una verdadera paz. Yo bendigo que en el mundo tendréis aflicción, pero yo bendigo que hay vencedores. Del que venció y no venció con aflicción, no venció persiguiéndoles, venció con espíritu, venció con gozo, venció con fecundidad. Yo bendigo una casa del Dabar de uno aquí, de uno en la casa del Dabar, y bendigo una casa del Dabar de uno en las naciones, a pesar de que parece que estamos dispersos, a pesar de que parecería que nos está ganando la dispersación, pero yo bendigo a mi Padre, que no me muestra quién es Él, porque ¿para qué me va a mostrar si no me muestra quién soy yo? Para ser hijos y para verme claramente, a pesar de mis aflicciones, a pesar de mis tribulaciones, a pesar de mis dolores, que vinieron desde Eva por mi nacimiento natural, que vinieron desde mis padres, pero que yo bendigo porque yo puedo devolver lo que yo estoy pidiendo y lo que yo estoy recibiendo y lo que yo estoy viviendo. Porque como nunca,
Como usted ve, como usted y yo estamos viviendo las mismas tribulaciones. No somos los únicos. O sea, no es usted, no es la casa de lavar, no, no. Pero nadie nos quita el espíritu, nadie nos quita el gozo, nadie nos quita la oración, nadie nos quita la construcción y nadie nos quita el lugar aquí o allá. Así que bendito sea usted, bendita sea la casa del Dabar, por ocupar su lugar aquí en la casa del Dabar, en todas partes. Amén. Entonces, no le estoy pidiendo que me dé lo que no tiene, sino estoy pidiendo que transforme lo que tiene y devuelva lo que yo le está dando. ¿Y para quién es eso? ¿Y para quién es? Para que no se dispersen mis recursos ni nada. ¿Y para quién es eso? Para mí, para hacernos ricos y millonarios y famosos. ¿Para quién? Para un mundo de figuretis, para una iglesia de figuretis, para vivir un mundo figurado. No. Esta es nuestra verdad que transforma lo figurado. Entonces, ¿qué está completando Dios? Y esta reina del cielo, mire, ¿qué es lo que dio a luz? Un Caín. Usted sabe la historia. Un Caín. El primer hijo se llamó Caín. ¿Cómo se llama Caín? Entonces, ¿cómo se llama Caín? El hijo figurado. El hijo. Entonces, figurado. ¿Qué vivía este muchacho? Solo mire, 4:5. Pero a Caín su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó. Estamos hablando ya después de 3 meses, de aquí a partir de 3 meses. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Qué vivía Caín? ¿Qué vivía Caín? Aflicción. ¿Qué vivía Caín? Persecución. ¿Qué vivía Caín? Tristeza. ¿Qué vivía Caín? Se podía ver como hijo. ¿Qué dio Caín? ¿Qué dio Caín? Ya que me abrieron los micrófonos, permítame. Solo esto. ¿Qué dio Caín? ¿Ah? Enemistad. ¿Dio? ¿Qué dio Abel? Abel dio primogenitura, es decir, ¿sí ve? Él dio lo que él vivía, ¿sí? Abel, ¿qué dio? ¿Dio lo figurado o dio lo claro? Lo claro, A Caín. ¿Caín qué dio? ¿Lo figurado? no lo figurado, Caín. ¿Cuánto figurado? Permítame extenderme para hacer la pausa un poquito y darnos la siguiente. Entonces, esa es la transformación tenemos para toda la vida y por aquí podemos ir profundizando y usted no profundizando, sino extendiéndonos y usted extiéndase para entender lo que es lo figurado, el lenguaje figurado, el mundo figurado que no le permite verse a usted ni ver lo verdadero ni ver lo claro. Imagínese a un Caín, era el dueño, no había nadie más, producía todas las cosas. Entonces, imagínese que si usted sería Caín, ¿qué le daría a Dios? ¿Con qué le sorprendería? Caín es más rico, es el hijo rico que todos quisieran tener, o es el hijo de padres ricos que todos quisieran tener, porque es más rico que el Bill Gates, es más rico que todos. ¿Sí o no? ¿Con qué le sorprendería a Dios si fuera Caín? ¿Con qué? ¿Con qué?
mostrándoles realmente las cosas que tienen valor, que es lo claro, que es la Pero, primogenitura, la pero posición. Caín, Caín, usted siendo Caín, ¿qué le daría? ¿Qué le daría a Dios? Marquito, yo creo que Caín no tenía nada que darle porque sus tesoros eran todos falsos. Eran figurativos. Exacto. Todo era Pero mire, figurativo. pero figurativamente era el hombre más rico del mundo. Entonces, ¿con qué le podría sorprender a Dios? Con tesoros figurativos. Voy y le traigo, disculpe, voy y le traigo, ¿cuál es lo más rico del mundo, el país más rico, lo que produce más rico de la producción más rica, el máximo exportador de qué le puedo decir, de qué, pues? De Bueno, oro, de de oro, oro. exacto, exacto. Era el dueño de todas las minas de oro. Voy a sacar todo el oro. Voy a sacar más diamantes que en Sudáfrica. Eso se me viene a la memoria. Saco los diamantes más chévere. ¿Qué le va a decir Dios? Oye, ¿de qué me estás hablando? Me estás trayendo lo figurado. Eres un figurado que quieres sorprenderme con esto. Eso fue lo que le llevó. Por eso, en la casa del Dabar, o mejor dicho, en las iglesias, en las iglesias normales, los figurados son los que figuran en la lista, en el top 10, figura, en el top 10. Pero en la casa del Dabar, ¿quiénes figuran en el top 10? Nadie. ¿Quiénes claramente están en el top 10 de la casa del Dabar? ¿Quiénes? Los Nosotros utensilios, los hijos. Los los hijos. utensilios, En el top 10. Lea el verso los 8. utensilios, Marquito. De honra. Perdón. Sí, Los dígalo, dígalo. utensilios de honra. Los utensilios, esa es la palabra. Amén, amén, porque con ese versículo en 4 minutos me voy al utensilio. ¿Cuál es el utensilio más importante de la Biblia? El utensilio se llama Judá. ¿Cuál es el que albergó más honra de los hijos de Judá? ¿Quién cree usted? Es que estoy emocionado. Me puedo extender, solo por hacerle así Amén. bonito, por hacerle bonito la cosa. Me voy a extender un poquito. Mi novio está aquí y me permite. Yo estoy contento de verlo claramente. ¿Cómo se llama? De la tribu de Judá. El utensilio más honroso. ¿Cómo se llama? Hijo, Deme un nombre. ¿Quién cree Cristo, usted? ¿Quién cree Cristo. usted? Obviamente obviamente Cristo porque que Cristo Jesús estuvo antes y después, obviamente esa es la semilla. Pero hay alguien que usted dígame, ¿quién cree usted? David. Memorial. David. Fares. David. No. El utensilio más honroso. David, tendríamos que ver entre utensilio honroso y realmente quién es David para ver qué es lo que pidió David, claro. Pero yo le digo el utensilio más honroso. Ese es. Ketty, Nancy, Mauricio, Alexandra, ¿quién quiere arriesgarse en esta hermosa realidad, en esta hermosa claridad de las cosas con la que hoy hasta el día clareó, pero no clareó por el sol, escuche, porque detrás del sol también, el sol también es un figuretti. Marquito, ¿el utensilio en sí mismo es lo que usted pregunta? El nombre, el utensilio, así como David, usted dice David, le digo no. ¿Cuál otro? El utensilio que albergó más honra, el más honroso de los hijos de Judá, o no solo de Judá por Judá, sino de todos los tiempos, de todas las cosas. Bueno, no va a dar, es que esto le roba, es solamente para romperle el esquema, ¿no? Vamos al libro
¿Dónde está? ¿Qué es? Déjenme. Es. Fue ese el hijo que le metió la lanza por el vientre, que no me acuerdo el nombre. Ese Él. fue de los valientes, David. Yo le digo el más honroso. Entonces, Marquito, tal vez Judá. No, el que cruzó el río con... Ya, chévere. Pero todos estos, escuche, todos estos tienen aflicción. ¿Le da una pista a eso? ¿Le da un sentido? Si hablamos de David, David tiene aflicción. Vivió con la aflicción, siguió con la aflicción, siguió con el dolor. Es decir, hay mucho lenguaje figurado en David. Hay muchas cosas figuradas, porque donde está lo figurado está la aflicción. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9. La primera frase, ¿qué dice? Yo tengo aquí mi primera frase. Y Jabes fue el más ilustre de sus hermanos. ¿Qué tiene usted? Yo tengo llaves. Perdón, pastor, primera de Crónicas 4. 4:9. Y Jabes fue el más ilustre. Fue el más ilustre. Pero no es ilustre, sino es el más honrado, el más honroso de sus hermanos. ¿Ya? ¿Quién le honró? ¿Quién le honró? Entonces, ahora sí permítame por avanzar, para que usted también tenga de aquí hasta toda la vida eterna la honra. ¿La honra de quién? ¿De quién tuvo la honra? ¿De quién tuvo la honra? De su madre. La honra de su madre, de su madre. Entonces, ¿por qué es tan especial esta madre? ¿Por qué es tan especial esta madre? Ahora sí, permítame, yo a veces me emociono con las preguntas porque cuando hago las preguntas, usted sabe lo que hay en el corazón, pero cuando viene la palabra y rompe eso y da luz, eso me emociona a mí. Porque da luz hijos con honra. Pero mire, la honra de esta mujer, que esta mujer reconoció a la reina de los cielos, esta mujer reconoció el dolor, esta mujer reconoció la aflicción, esta mujer se reconoció a ella misma, esta mujer, ni siquiera sabemos el nombre de esta mujer, pero se reconoció porque tal vez esta mujer no tiene nombre, porque tal vez no quiso cambiar, porque también porque tal vez le gustó ese mundo, le gustó ese espíritu, pero lo que hizo con su hijo, eso es lo más importante, porque a su hijo no le puso el nombre de dolor, sino le puso, hizo el jaque mate para que sea honroso, hizo la estrategia más profunda que yo he encontrado en la Biblia, que eso. ¿Ah? ¿Perdón? Hizo una jugada espectacular que solamente, o sea, para mí, porque mire, le puso el nombre Jabes, pero el nombre Jabes no debería haberse llamado Jabes, debería haberse llamado, ¿dónde está? Debería haberse llamado Yatzab. ¿Sí? Continúo. Es espectacular esta mujer a pesar de que no tenga el nombre. Pero o bien le pasó algo a esta mujer o realmente es espectacular. Pero nosotros sí somos hijos de espectaculares hasta a pesar de que esta mujer no tiene nombre. Porque sin darse cuenta, si se hubiese dado cuenta de lo que hizo, ahí hubiese sido espectacular y ahí había tenido nombre. Pero se olvidó
Sencillamente, porque así sucede con él. Y fue tanto, cambiémosle, no le demos la espectacularidad porque no tiene nombre. Simplemente fue tanto su dolor, fue tanta su aflicción, fue tanta su persecución, fue tan reinita de los cielos, que por estar preocupada de eso, le interpuso, le cambió. En vez de haberle llamado Yatzab, le cambió y le puso antes, en vez de ponerle el Zap, le puso el Betz. ¿Y qué cree que le dio al ponerle el Betz? En lugar del Zap, de la Zap, al ponerle el Betz. Por tan afligida, entonces, bendito sea, que sea tanto el dolor y la aflicción, que por lo menos así equivocadamente le haga cambiar. Porque al darle esto le puso el Betz, le puso la casa. Y este hijo que iba a recibir todo el dolor como todos el resto del mundo lo recibieron con Eva, como a partir de Caín, todos con Caín lo recibieron, como a partir de este lenguaje figurado, todos le recibieron. No recibieron casa, pero este recibió casa. ¿Y qué cree que pidió? ¿Qué pidió? Jabes llamó a Dios diciendo. Ensanchar. ¿Ah? Ensanchar. Le pidió, escuche. Extenderse. Edificar. No, primero le pidió bendición. ¿Sí? Le pidió la bendición. ¿Cuál bendición? Le pidió la bendición completa. ¿Cuál es la bendición completa? El gozo. El gozo. Ser uno. La bendición completa es que el dolor, la bendición completa es que la aflicción, la bendición completa es que la persecución, la bendición completa es la misma, eso es la misma, compare la bendición que le está ofreciendo Cristo, compare el lenguaje verdadero de Cristo y compare lo figuretti, entonces lo que le está pidiendo es, no quiero lo figurado. ¿Y Dios qué le concedió? ¿Qué dijo? Este es un vaso de honra, este es un utensilio, y por eso es el más, no es el más ilustre, no es el que más tuvo plata, es el más cabot, es el más glorioso, es el que más gloria tiene entre sus hermanos. ¿Y cuáles son sus hermanos? Los hermanos son los descendientes de Judá. ¿Y quién pidió eso? Ni David, porque todos vivieron en el mundo figurado y todos querían hacer una casa. ¿Cómo le voy a hacer una casa figurada a Dios? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Cómo le va a hacer David una casa figurada? Si ahí tenía un montón de sangre, como dice, un montón de sacrificio. Pero ¿qué tal si este Jabes decidía hacer casa? Bueno, entonces pidió lo que Cristo Jesús mismo le quiso dar. Pidió no el lenguaje figurado, pidió lo verdadero. Pero pidió no que le quiten la persecución, sino que le muestren y que le hagan diferenciar. Él diferenció entre lo que es el lenguaje figurado. ¿Cree que Dios, mi pregunta, cree que Dios le libró de la aflicción y de la persecución? No sé si me está entendiendo, ¿no? Cada vez que usted hay libros de esta oración de Jabes. Pero ahora póngase desde la posición de Dios. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que no tengas dolor? Si vives en un mundo alterno, si vives en una realidad virtual, si vives en un mundo figurado, ¿cómo hace? ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo hace? Tendría que sacarle del mundo. ¿Sí? Entonces no hace eso. Lo que hizo él es más darle honras, llevarle a ser un utensilio de honor y darle territorio, darle lugar, darle posición, tratarle como hijo y ser el más, y ser el hijo glorioso, el hijo de honra, exacto, el hijo de honra, tal vez no el más, o sea, yo le pongo, es el hijo de honra de Judá. Por este hijo de honra de Judá, la honra después me imagino que llegó de alguna forma a David y todos los demás. ¿Alguna pregunta?
¿Qué hacemos con el dolor? Claro, ya vamos a ver qué hacemos con el dolor. Ya vamos a ver qué hacemos con Caín. Ya vamos a ver qué hacemos con eso. ¿Qué se hace con el dolor? ¿Qué se hace? Ya vamos a ver qué hace Cristo Jesús con eso. Ya vamos a ver qué hizo en los profetas. Ya vamos a ver qué hizo desde siempre. ¿Qué cree que hizo? Bueno, continuaremos. Con esto, o sea, yo le pido por favor que venga con preguntas, que analice, que vea su vida, que vea lo que está pasando. Y las preguntas no son para saber cuánto sabe, sino la pregunta es cómo podemos seguir dando a esto claridad, confianza, construyendo lo que Dios está construyendo en mí. Si Dios está construyendo algo claro en mí, yo no le voy a dar algo figurado. Porque mi oración y mi petición, si la he encontrado, si me ha aclarado, esa la recibo, esa la pido y esa quiero extenderla. En el nombre de Cristo Jesús, lo que de gracia recibimos, de gracia lo extendemos. Porque si el dolor cambió, si una mujer por equivocación, por tanta aflicción, cambió el dolor y lo hizo casa, pues nosotros en el nombre de Cristo Jesús, mucha más bendición en tus hijas de la casa del Dabar, porque tenemos casa y hasta un púlpito que desde aquí yo mismo veo, que nos está diciendo casa, para que lo que pase por la casa, lo que pase por la casa, pase lo figurado, pero no se meta lo figurado, sino lo figurado salga, para que lo que pase por la casa sea lo que pasó Cristo Jesús, pasó lo claro, porque por eso se llama casa de oración, por eso somos casa de oración, porque somos una clase clara, que no tenemos una B pintada ahí, sino que a un Cristo vivo que nos ha dado en lugar de la aflicción, en lugar del dolor, nos ha dado lo verdadero, en lugar de hablarnos de las cosas que por venir, nos ha dado al Padre, nos dejó su Espíritu, nos ha dado al Hijo para que esa sea nuestra morada y esa more en nosotros. Y en el nombre de Cristo Jesús, por cada aflicción de mis hermanos y de mis hermanas, bendigo cada uno de tus hijos que cambiaron esa aflicción por tu verdadera casa. Y recibimos no solamente la oración de Jabes, sino la bendición de Cristo, de su Espíritu, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu, que son unidad, porque nunca hemos estado solos. Y en el nombre de Cristo Jesús, ese es nuestro territorio, esa es nuestra heredad, ese es nuestro vencimiento contra el pecado, ese es nuestro vencimiento contra la muerte. Porque ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está el pecado si no tiene lugar? Pues yo tengo el lugar del Espíritu, el lugar del verdadero gozo y el lugar de lo claro, de lo que hablamos claramente y el lugar de lo que viene a nuestras vidas. Porque si a Jabes le concediste fue porque vino, no porque le impusiste. Y si ha venido eso a nuestras vidas, pues eso es para caminarlos hasta la eternidad desde hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si usted ha recibido, y si usted ha recibido lo claro, pues en el nombre de Cristo Jesús, Caín y ese nombre y ese sello sea también abierto. Y con todo lo que le hemos sorprendido a Dios que le hemos dado, pues en cambio le vamos a dar lo claro. Padre, bendito seas por una casa del Dabar que ha vencido desde siempre, que ha vencido la persecución, que ha vencido la aflicción, que ha vencido a la reina del cielo, que ha vencido a lo aparente, que ha vencido a esos proverbios, que ha vencido a Satanás, que ha vencido la enemistad para volver, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a lo claro. Y por eso bendigo no los diezmos y las ofrendas aparentes, que esas merman, sino bendigo lo claro, que tus hijos producen, que tus hijos dan en la casa del Dabar, que tus hijos en el nombre de Cristo Jesús seguirán, Señor, construyendo en sus casas, en la casa del Dabar, en donde quiera que Dios nos ha llamado.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La cuenta de la casa del Dabar, les voy a mandar nuevamente por mensaje. Si prefieren, pues mucho mejor, porque con eso sus propios recursos van directamente al banco, para que en el banco ocurra eso, que el banco se quite lo aparente, que el banco se rompa lo de Leviatán y que vuelva nuevamente lo claro. Así que eso, la cuenta de la casa del Dabar, para las personas que han asistido, pues obviamente los diezmos que entran directamente a la canastita, que vuelven siempre al lugar de los tesoros. ¿Algún comentario, por favor? Que he hablado bastante y si alguien quiere comentar algo, por favor. Para orar, porque no solamente soy yo el que hago la casa de la base, sino las palabras, la voz, el sonido de una mujer, el sonido de un hombre, siempre es importante. ¿Alguien, por favor, que quiera comentarnos algo? Yo, buenos días con todos, buenos días, pastor. Sabe que para mí esto que usted nos ha hablado ahora de lo claro, lo figurado, a mí me ha ayudado muchísimo, porque yo sí estaba confundida, yo no veía bien, no entendía que debo buscar lo claro, debo posicionarme en lo claro, pero no tenía claro el panorama. Y con esto se me abrió mucho el poder ver qué es lo figurado en mí, qué hay de lo figurado que yo he dado a mis hijos, por qué, cuántas cosas me han sucedido. Realmente me ha ayudado mucho. Gracias, pastor. Gracias porque la palabra hace lo que le hemos pedido a Dios, ¿no? Que nos ubique en el puesto de hijos y nos haga ver el reino de Dios y su justicia y vivir el reino de Dios y su justicia. Y en eso es claro. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor levante su rostro, la misericordia y que refleje su luz. Y la tierra de la paz sea la del vencedor de la aflicción, porque venció siempre como él. En el nombre de Cristo Jesús, a los hijos, a tus hijos de la casa del Dabar, a tus hijos de las naciones, pues la bendición, porque en el nombre de Cristo Jesús, todo ese dolor, todo ese lamento lo cambiaste realmente por lo claro, y desde el principio nos has dado lo claro, para hoy devolver lo claro a tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo y bendiciones. Amén. El día martes. Amén. El día martes. Amén. Por favor, si ve, mire, esto no es